Pero hablando de ese nuevo discurso, vamos a dar un nuevo argumento más a todo lo que estamos hablando. Nos hemos preocupado de la corrupción, del desfalco que ha habido, de si es sistémico o no es sistémico. Yo quería ahondar en un perfil más emotivo, más de sensaciones de la ciudadanía respecto a lo que significa la política, ¿no? La política es aquello que nos dimos todos hace muchos años para de alguna manera autogobernarnos o gobernarnos, ¿no? Si empezamos a desconfiar de ella, las personas que están representándonos en ese entorno, empezamos a decir que la política es mala y al final quien gana son aquellos que no basan en la política su actividad. Para mí todo esto es un maquillaje. Creo que el principal factor que tenemos que dar es el concepto por el cual esto tenemos que tener claro que es un problema más de fondo, es un problema de la sensación que está quedando en toda la ciudadanía de que todos los políticos son malos, de que todo está mal y que de alguna manera esta gente tiene que salir fuera lo antes posible, sea quien sea, de partido que sea, y sobre todo por una razón, porque hay muchos que llevamos trabajando muchísimos años a nivel local, en total anonimato y luchando contra todo ese tipo de cosas, y nos duele muchas veces decir que todos los políticos son iguales. No, podemos decir que no somos políticos o que no somos iguales, pero la realidad es sobre todo una cosa, y es que esta gente enturbia la política y hace que el futuro de todos nosotros sea peor. ¿Vosotros creéis que los ciudadanos se pueden llegar a sentir confundidos con las siglas o pueden no percibir los matices entre estos nuevos partidos, los vuestros que han surgido? Porque, por ejemplo, Álvaro, hay muchos ciudadanos que pensaban que Icune podría ir de la mano de Podemos a las elecciones. ¿En ningún momento os lo planteasteis? A ver, tengo que decirlo. Evidentemente nosotros como Icune somos una especie como de paraguas que nos hemos dado los grupos independientes en nuestra total independencia y siempre seremos independientes, no estaremos nunca con ningún partido político, pero sí que es cierto, cuando surge el movimiento Podemos, vimos en él esa misma sensación de revulsividad que había ocurrido en nuestros diferentes pueblos. Siempre en nuestros pueblos ocurría por algún caso particular, una problemática particular, algo que unía a la vecindad y la agrupaba para hacer una alternativa diferente de autogestión en sus pueblos, ¿no? Y vimos que quizás el 15M y todo el revulsivo que pudo haber alrededor de toda la crisis que tenemos, no crisis económica, sino crisis moral, financiera y política, de alguna manera la alternativa de Podemos, una alternativa que podía surgir en esa línea, podía ser interesante. ¿Y se lo planteasteis? No, tuvimos contacto directo con ellos y ellos nos llamaron a nosotros en ese sentido e incluso nos llegaron a nombrar en sus documentos fundacionales como plataformas honestas a ser apoyadas. Pero debido, no sé si imagino, a su idiosincrasia o su estructuración espera, tan Roberto, agitada, ¿qué pasó? no hemos tenido interlocución. Yo tengo una duda. Yo lo desconozco. ¿Podemos acabar cortando como un partido clásico en el tema vuestro? Que si se puede acabar cortando. No, en el tema que está comentando, en la relación con Icune, ¿os habéis portado como un partido clásico? Lo desconozco. Yo no tenía ningún tipo de ¿Pero responsabilidad. no has preguntado, no has preguntado a nadie? No, lo desconozco. Pero Yo es que simplemente, hay una cosa, yo creo que yo muy simplemente clara. sé A que hay ver, una propuesta, vamos a tener... que hubo en su momento una propuesta por parte de Icune de, digamos, no integrarse en Podemos, pero de alguna forma ser una representación de Podemos, y sé que la gente de Podemos que estaba en esa negociación consideraba que alguno de los grupos independientes de Icune era gente muy sensata, gente muy positiva, que había hecho grandes políticas, pero que había otro tipo de gente, otro tipo de candidaturas según en cada pueblo, que en algunas de ellas habían hecho cosas un poco, no voy a decir xenófobas, pero un poco contrarias a los extranjeros, y que era un poco peligroso vincularse con algunos de los grupos. Dentro del respeto que había por lo que era Icune en general y las candidaturas independientes, había algunas que no suscitaban toda la confianza. Hay que tener en cuenta que Podemos surge como surge, digamos, con una fuerza muy superior a lo que es su propia estructuración interna, y entonces surge también con el pánico escénico de cometer los errores clásicos, y entonces surge continuamente, igual que todos los demás partidos están dándole al acelerador, Podemos surge desde el principio dando el freno continuamente. ¿Por qué? Por miedo a convertirse, porque ese riesgo siempre existe. Es decir, el riesgo de que se cuele determinada gente, de que se cuele la corrupción, de que se cuele la vieja política y de que acabes haciendo eso, pues da miedo. Y entonces en ese momento pues yo creo que una gente valoró como que pues no todos los grupos que estaban en Icune podían... Creo que fue algo así, pero no soy la persona más apropiada para hablar por eso, porque solo llevo 2 meses en una responsabilidad política y en ese momento yo no tenía... Pero por alusiones, ya desde tu responsabilidad como líder de Podemos te has referido a actos xenófobos. Es que les va a decirlo, dime qué agrupaciones son xenófobas para expulsarlas de Icune ahora mismo, eso es lo primero. Y lo segundo, tampoco ha habido capacidad de información, ni habéis acudido a nosotros, ni ha habido interlocución, ni una sola llamada. De repente, unilateralmente por vuestra parte, situáis a Icune junto a Guayem, a Somos y Mareas, creo recordar, como plataformas honestas a ser apoyadas y que iba a ser el apoyo total, no iba a ser presentados a nivel local, y de repente nos encontramos con ahí una interlocución, que según es elegido los diferentes secretarios a nivel local, en primera instancia, y a nivel autonómico en segunda instancia, lo primero que hacen es decir expresamente en los medios de comunicación: no vamos con Icune.
Yo te digo sinceramente una cosa, Roberto, si no conoces, te lo informo yo, hay más de fondo de que las críticas hacia los grupos de ICUNE que las ganas de trepismo ante las encuestas de poder que había de mucha gente para copar sillas. A ver, y ¿cómo? eso entiendo que en el fondo no lo critico como algo de Podemos, en serio. Lo digo desde el punto de vista que es lógico por la capacidad que había. Cosa que no ocurre con los independientes porque muchas veces ocurre lo contrario. Y es que en los grupos independientes no hay poder que comprar, no hay poder detrás de ello. Y el que se pone la cara y que da el paso, nadie que es el primero, eso va a empezar, se lleva todas las leches. O las hostias. Opiniones en la grada, Joseba. Bueno, yo quería puntualizar también que tengo la sensación de que Podemos irrumpe con cierta... En fin, aquí estamos nosotros que somos los grandes. No entenderé jamás cómo ni se llegó a hablar con ICUNE, ni ha habido ni la más mínima interlocución. Ha habido un desprecio con los argumentos que dices tú ahora, que yo acabo de conocerlos, de que había algunos grupos que nadie nos ha comunicado absolutamente nada, cuáles eran esos grupos. Creo que ha habido cierta prepotencia y cierto desprecio hacia ICUNE, que por cierto, en ICUNE hay municipios que llevan gobernados por independientes desde hace 25 años con un trabajo honrado, sin ninguna crítica, sin ningún caso de corrupción y sin ninguna historia rara. Nosotros ya estábamos allí. Manu ha dado un punto clave. Yo también pienso que es una crisis sistémica, pero lo que me sorprende es que no se integren en la propia crisis todos los partidos, y no solo el bipartidismo. Todos los partidos políticos son oportunistas, porque todos desean alcanzar el poder. Y desde el momento que todos desean alcanzar el poder, todo oportunismo les viene bien para conseguir votos. Casualmente, tenemos aquí tres formaciones, UPyD, Ciudadanos y Podemos, que tienen una característica común, con todas las diferencias que tienen, y esa característica común es la ambigüedad. En esa ambigüedad con la que juegan, prefieren ir a pescar al océano, a pescar ballenas, anchoas y tiburones, en vez de ir a pescar a la piscina cerca de casa, donde conformarían una idea común. Esa ambigüedad también es oportunismo político. Bueno, yo creo que la política es necesaria para autogobernarnos. Igual es verdad que hay a gente que le gusta mucho el poder. Y bueno, yo no sabría por dónde empezar, pero hablando por Podemos, que creo que es una de las plataformas que más cercanas siento, decir que de crisis sistémica llevamos hablando las feministas desde 2004, hablando de crisis civilizatoria, que por cierto, llama mucho la atención que solo haya 4 hombres hablando en nombre de los partidos políticos. Se me caería la cara de vergüenza en pleno siglo XXI que sea una mesa solo de tíos hablando de política. Y una cuestión que me llama mucho la atención, Podemos, heredera del 15M relativamente, porque el 15M lo que ha generado son plataformas antihipotecas, ha generado plataformas ciudadanas en las ciudades y lo que ha generado es trabajo local. Y me llama la atención cómo Podemos llega primero a las elecciones europeas y luego se está planteando el Estado, que igual lo que ha pasado en medio es que no había generado una estrategia clara para trabajar en lo local. A todo esto diciendo que soy la más cercana a Podemos, y a las otras plataformas las desconozco, pero seguramente más que a los otros dos partidos. Josebe, ¿cuál es la sensación entre vosotras, las feministas? ¿Que los nuevos partidos no han hecho caso a esa vieja reivindicación de las cuotas femeninas? Es que hablar de cuotas femeninas o feministas o de mujeres, cuando lo que hay es una cuota de hombres clarísimamente, aquí hay muchos hombres que están en el poder por ser hombres, cuando el feminismo lo que está planteando en este momento a nivel económico y a nivel teórico es 1000 veces más potente que las cuotas, y que todas estas personas que nos van a representar y que hablan de regeneración política y de cambio no tengan ni idea de lo que estamos diciendo, cuando no estamos hablando solo de la mitad de la población. El feminismo está hablando de hablar de cuidados, de hablar de un montón de cuestiones que no se están teniendo en cuenta. Se habla de mercados, se habla de economía, sin hablar de cuestiones verdaderamente importantes, y lo que se me caería la cara de vergüenza es de no conocer todas esas propuestas, porque las cuotas es pura matemática y ya ves que no funciona, porque aquí todas las cabezas son varones. ¿Ciudadanos va a hacer caso a la ley de paridad? Ha dicho que no. Si no... La ley de paridad hay que Es cumplirla sí o sí, quiero decir, no es que a la hagas estas caso. cuotas No. de paridad para que Hay haya llevar mitad y de mitad, cada, hombres y bueno, ya mujeres. lo conoce, de cada 5 tienen que ir 3 o 2 que sean hombre o mujer. O puede ser una cremallera, podría ser uno y uno si Efectivamente, optarais. pero quiero decir que incluso podéis cuando- poner una mujer a dirigir. Es que te voy a explicar lo que nos ha pasado. El problema que tenemos es que, por desgracia, se acerca muchísimo más hombre a la política, que lo veníamos comentando con ICUNE, se acerca muchísimo más hombres a la política de los que nosotros nos gustaría. Pues Quiero yo soy decir que al miembro de final- una plataforma feminista que se presenta a las elecciones y somos todas mujeres. Y tenemos a pocos hombres que se acercan al feminismo, pero El casi resto, todas mujeres. ¿cómo lo ve? ¿Cómo está la paridad en el resto de los partidos? ¿Podemos es paritario? Completamente de acuerdo con lo que está diciendo Josebe. Creo que es un tema importante
y que por el hecho de que seamos hombres no podemos dejar de tener una sensibilidad en este sentido. Podemos es 100% paritario en el sentido de que tenemos que presentar listas en cremallera obligatoriamente. Eso es 50-50 y van en cremallera hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer. No hay ninguna otra posibilidad. Pero aún así todo, aunque sea, aunque sea una obligación, el problema, el hecho de que sea en cremallera, de que haya normas, no significa decir las normas pueden ser justas, pero sin embargo el sistema en el que nos movemos es injusto. Y es evidente que vivimos en el sistema, en el modelo económico que tenemos, y es evidente, como bien ha dicho Josebe, que no tenemos una economía que valora el sistema de cuidados, con lo cual el sistema de cuidados, digamos que es un sistema que hace que se reproduzca el sistema económico, funciona en base a que son las mujeres las que se encargan de los ancianos en las familias, las que se encargan de los niños, de los enfermos, y ese sistema que no valora la aportación de la mujer en términos económicos, sino únicamente aquello que es considerado económicamente productivo y solo se valora aquello que entra en el, digamos, en el presupuesto de la empresa, no valora todo este tipo de aportaciones y crea un sistema económico que al final desplaza a las mujeres porque, digamos, no pueden hacer esto. Y esto es un problema serio y también sistémico, porque es un problema serio de todos los partidos políticos. Es un problema que lo tenemos todos interiorizado. A pesar de las normas que tenemos, lo tenemos dentro de nuestro funcionamiento y tenemos que hacer autocrítica seria. Es decir, no basta con poner normas, sino que hay que cambiar de modelo económico para que eso deje de funcionar.